el doctor Aníbal Quiroga. Él es el abogado del Poder Judicial ante el Tribunal Constitucional y está participando en la reunión que ahora mismo sigue teniendo el gobierno con los representantes del Poder Judicial. Él se ha excusado un momentito para venir al programa, por lo cual estamos muy reconocidos. Y de aquí creo que se va, porque parece que la negociación da para largo. ¿Cómo está usted, doctor? Buenas noches, Chema. Muy buenas noches. ¿Siguen conversando? Siguen conversando, negociando? sí. ¿Qué se está discutiendo? Bueno, se está discutiendo las condiciones en las que podría darse el cumplimiento a una serie de sentencias judiciales y del propio Tribunal Constitucional de manera previa que dispusieron que se le pagaran a los magistrados los saberes y remuneraciones que le corresponden conforme a ley. Porque el otro día me daba la impresión, cuando escuchaba al ministro de Economía y Finanzas, que las leyes no necesariamente se acataban, sino que se conversaban, se negociaban. Bueno, Y para cumplir la ley hay que hacer una mesa de conciliación. Bueno, el ministro no es abogado, no es jurista y por lo tanto depende mucho de lo que le digan los asesores. Habría que hacer una brevísima historia, ¿no? Por supuesto. En primer lugar, el Muy Poder bien. Judicial ha sido históricamente postergado en el Perú. Jorge Basadre decía que en el siglo XIX habían dos funcionarios que mendigaban en la administración pública, Ajá. los militares y los jueces. Correcto. Hace 25 años los jueces eran pagados con cheque del Banco de la Nación que no tenían fondos. Y el día de pago tenían que correr al Banco de la Nación para llegar primeros que otros, para ver que llegaran a poder cobrar su cheque y no darse con la sorpresa de que el cheque no tenía fondos. Los saberes de los magistrados han estado terriblemente postergados y por eso la ley del año 92 estableció una escala remunerativa que establecía que los magistrados de la Corte Suprema ganaban igual que los congresistas, los vocales de la Corte Superior el 90% y así sucesivamente hasta llegar a los jueces de paz letrados. A alguna gente le parece esto demasiado, alguna gente dice, bueno, ¿cómo es posible que un coronel gane menos que un juez de paz? Los coroneles tienen un papel muy importante, pero los jueces de paz tienen una labor trascendente. El problema es que no hemos entendido desde el punto de vista político qué cosa es la administración de justicia. Sí, pues. Y sin administración de justicia no hay Estado democrático ni constitucional. O sea, en la noche cuando vemos las noticias y vemos que una persona tiene un crimen o tiene un atropello, lo primero que clama es justicia. Cuando vemos que hay problemas de divorcio, problemas de seguridad jurídica en inversiones, la gente pide justicia. Cuando tenemos problemas millonarios para la lucha contra las drogas o para la lucha contra el narcotráfico, todo eso termina en un estrado judicial. Entonces, claro, nos sorprende por qué la justicia es tan lenta, tan ineficiente y tan insegura cuando al mismo tiempo no le damos los recursos que requiere. Claro. Ahora Entonces, claro, el problema ahora es que sí, lo que se está discutiendo es saber si efectivamente cumplimos con una ley que tiene exactamente 21 años sin haberse cumplido. es importante lo que dice porque un sector de la prensa está diciendo los jueces están pidiendo aumento, como si esto fuese un pliego de reclamo sindical. Y esto es una ley que está vigente en este país. Y le digo más, no solamente no están pidiendo un aumento, sino que se les homologue como dice la ley, sino que han decidido renunciar a cobrar lo que no se les ha pagado en el pasado, que sería un devengado muy grande, ¿no es cierto? Sino que simplemente hoy día se les reconozca lo que les corresponde. Y el otro día, anteayer, ha habido un hecho inédito en el país, y es que por primera vez, en un lapso de 2 horas, el presidente del Poder Judicial ha recibido la visita de 3 ministros, del Premier, el ministro de Justicia y el ministro de Economía y Finanzas, casi al hilo. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Porque para poder contrariar fallos judiciales previos del propio Tribunal Constitucional, el Poder Ejecutivo de mala manera y mal asesorado planteó una contienda de competencia. Sí, pues. Y esa contienda de competencia la está perdiendo. Y entonces, al haber trascendido ese tema, inmediatamente han presentado un proyecto de ley y se han puesto las pilas para poder cumplir con lo que se tiene que cumplir hace tiempo, ¿no? Que dan mala imagen en cuanto al trato que tiene un poder del Estado con otro poder del Estado. Y le digo 2 atingencias, digamos, criticables y un hecho positivo. La primera, el ministro de Economía dice, mal asesorado también, que la norma de la ley orgánica del Poder Judicial que establece la homologación es inconstitucional. No lo puede decir, porque para declarar su inconstitucionalidad tiene que haber pasado 5 años, han pasado 21 años. Pero por otro lado hay 2 hechos positivos. Por un lado, hoy día el Tribunal Constitucional ha escuchado a las partes en una audiencia extraordinaria, digamos, de amigable componedor para ver puntos de acercamiento. Y ese hecho ha sido tan positivo que en la tarde ha continuado con la presencia del presidente del Poder Judicial, de los magistrados del Tribunal Constitucional, del ministro de Justicia y el propio ministro de Economía, que es los que están ahora.
y nosotros avisoramos que haya humo blanco, que pronto veamos en el palacio, en la Casa de Pilatos, la firmata blanca ¿En qué consistiría ese humo blanco? En que se cumple con lo que ya está acordado, que es un incremento inmediato de 87 millones de soles que no defonda ninguna caja fiscal. Sobre esto ha habido también algunos mitos, ¿no? Los magistrados quieren un aumento que va a desfondar la caja fiscal y que va a romper el equilibrio fiscal. ¿Se ha hablado de 7.000 millones? No. Eso no es así. Y en segundo lugar, entrar en una suerte de paréntesis que permitiría discutir una ley que está en el Congreso, que podría permitir un tema que también los magistrados han aceptado razonablemente, que es que el incremento de lo que les corresponde por ley sea progresivo, de tal manera que se ajuste la caja fiscal. Lo que no van a aceptar, porque no es constitucional, es que un ente externo evalúe su funcionamiento para saber si los aumentos van a continuar o no van a continuar. Aumentos, digo, en el sentido de ir hacia la homologación que les corresponde, ¿no? El problema es que la ley orgánica del Poder Judicial, que es una ley orgánica que desarrolla un poder del Estado, ha sido tomada en una parte por la actual ley universitaria. Y entonces los profesores de la universidad pretenden homologarse con los magistrados y se produce lo que ellos llaman un efecto espejo, o un factor multiplicador. Lo que hay que hacer es suspender esa segunda, que además es una ley ordinaria. Y lo que hay que entender es que, siendo la educación un tema esencial, y yo soy maestro universitario, el tema de la justicia es un tema trascendente. Sin justicia no vamos a poder pasar de estado subdesarrollado a estado medianamente desarrollado. A mí me llama la atención la posición del presidente Confip, que alarmado por el tema del incremento, se rasga las vestiduras y no se da cuenta que la seguridad de las inversiones y del desarrollo económico pasa pues por un estrado judicial. Oiga, ¿no? ¿Conoce usted otro caso en el que los, entre comillas, beneficiarios de una norma, en este caso los jueces, pospongan un derecho que ante cualquier tribunal sería defendible, y es que les paguen todo lo que le tienen que pagar desde el día siguiente de la publicación de la norma? No conozco. Más bien yo creo que los magistrados son muy sensibles a la opinión pública y al hecho de que se les acuse de querer romper la caja fiscal, y por eso han renunciado a los devengados a los que tendrían derecho, y por eso han aceptado un tema progresivo. Lo que no podrían aceptar es que se rompa la autonomía y la unidad del Poder Judicial, y que en esto quede claro que el liderazgo del actual presidente de la Corte Suprema ha sido muy importante, ¿no? Para poder liderar esto que tiene más de un año de tratativas para lograr esta remuneración digna y justa, que además beneficia al país, porque no solamente es un tema que el magistrado tenga más salario al fin de mes, es también que la justicia mejore en beneficio de toda la sociedad. El caso de México, que yo siempre cito, es paradigmático. Cuando México decide reformar su constitución y cambiar su Corte Suprema, pasan a 11 ministros de la Corte Suprema, le ponen un salario que está por encima del presidente de la Nación Mexicana, y le dan un canon del petróleo. Y por lo tanto un magistrado de la Corte Suprema Mexicana gana casi $25,000 por 16 sueldos. Y a nadie en México se rasga las vestiduras por eso, porque entienden que una justicia federal sólida es un elemento esencial y prestigiado para el país y para la propia seguridad jurídica, ¿no? Entonces eso hace que la judicatura se convierta en una profesión socialmente atractiva, y que los mejores estudiantes de las mejores universidades pasen a la judicatura, cosa que no ocurre en el Perú. Sí, pues, en el Perú la judicatura no es una profesión socialmente atractiva. Para muchos es el recurso último de los que no pueden triunfar como abogados en el sector privado. Digamos. Exactamente. Y entonces eso ahí hay una cosa que es terrible. Crea una distorsión muy grande entre el sector privado y la administración de justicia, que hace que muchas veces hayan grandes desinteligencias en perjuicio de la seguridad jurídica y del propio derecho de los ciudadanos. Parece que debe haber acuerdos. Sí, parece que sí, es una cosa favorable ahí. De esa reunión bipartita ha sido fundamental un hermano jurisdiccional como ha sido el Tribunal Constitucional, que ha propiciado esta reunión sobre la base de un proceso que el propio Poder Ejecutivo planteó y que le ha resultado un boomerang, ¿no? Pero que ha servido finalmente para descorchar el problema que se daba entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Al final de cuentas, todos son parte esencial de la administración del Estado, pero cada uno tiene su propia ubicación. El punto interesante es que no se comprende que a veces un ministerio del Poder Ejecutivo tiene más presupuesto que todo el Poder Judicial. Así, claro. Y eso es algo que a veces, al poder resumir a los jueces como si fuesen funcionarios cualquiera, se olvida de su esencialidad en la sociedad. Hay un problema económico que la gente a veces no vincula con el Poder Judicial. Si una sociedad no tiene predictibilidad, vale decir, no se sabe
cómo se va a cumplir la ley, no hay inversiones. Es que no hay ley. Eso es algo en realidad que acá no somos muy conscientes, pero cuando uno viaja un poquito afuera, le dicen cosas como: tu país está en un crecimiento muy poderoso, qué envidia me das, pero nos sale el tiro por la culata a veces, Sí. porque es un lío, el Poder Judicial es un lío. Así es. O sea, el Es costo, un comentario común, eso es lo que tienen que entender los ministros y los gobernantes. El costo para el país, el costo económico de no tener una adecuada administración de justicia en general, desde la Corte Suprema hasta los juzgados de paz, es muy caro para el país. Es un lujo que no nos podemos dar si queremos salir del subdesarrollo. Si queremos crecer, tenemos que tener una justicia apropiada, y para eso hay que tener condiciones mínimas de salario, porque nadie trabaja gratis y a nadie se le puede obligar a tener condiciones infrahumanas de salario, ¿no es cierto? Trabajar hasta las 10, 11 de la noche y no tener un salario digno que llevar a la casa para poder mantener, no puede llevar a sus hijos a educar o no poderlos vestir bien como cualquier profesión digna y razonable. Cuando uno compara los altos tecnócratas de los ministerios con los jueces, se da cuenta de la gran diferencia. ¿Cuánto gana cada quien? Bueno, un juez de primera instancia está como en 5.000 soles, un juez de la Corte Superior como en 8.000 soles, y un vocal de la Corte Suprema, entre una cosa y la otra, hace como 23.000 soles, menos los descuentos de ley. ¿Y el tecnócrata? Bueno, en algunos casos ganan más de 15.000 soles. Hay secretarias en el Congreso que ganan más de 12.000 soles. El problema es que no aparecen, pues ellos, no tienen rostro, Claro. ¿no? Más No allá, salen mucho en la prensa, digamos, de... En cambio, un juez es muy fácil que salga en la prensa. Claro, más allá yo lo denuncio. de comparar una cosa con otra, lo que hay que ver es que si queremos una justicia razonable, donde un juez ve pasar por su despacho judicial millones de dólares o de soles, y queremos que sea honesto y justo y adecuado y predictible, y además versado, porque se ha formado bien, tenemos que pagarle razonablemente, mínimamente razonable, de forma razonable, si no, no va a haber una justicia apropiada. Ya vemos esa diferencia que hay entre las universidades de Derecho, que forman mejores profesionales, y la judicatura, ¿no? Y quienes van a la carrera judicial son muy pocos, porque no es un tema socialmente atractivo. En cambio, vuelvo al ejemplo mexicano, los mejores estudiantes de las facultades de Derecho más reputadas pasan a hacer secretario de estudio de cuenta de la Corte Suprema. Por ahí practican el Poder Judicial. No, ingresan directamente. Su salario básico de inicio son $5.000. Okay. Entonces, claro, un chico de 25 años recién graduado con un posgrado o haciendo su posgrado que gana $5.000 puede vivir de manera razonable para empezar y ejercer una carrera pues apropiada, ¿no? ¿Son puestos codiciados por los jóvenes? Son puestos codiciados y son puestos muy competidos. Yo he tenido la experiencia de dictar clases allá en una maestría, y los mejores estudiantes son los que están como secretarios de estudio de cuenta en la Corte Suprema, como asesores de los magistrados de la Corte Suprema. Son los más destacados y son un puesto muy competitivo porque además se les paga bien. Eso es lo que no ocurre para nosotros. No tenemos esa concepción. Creemos que los jueces son uno de los más funcionarios burócratas del Estado. ¿Qué debe hacer el Poder Judicial para tener un nuevo trato con la población? Para que la población, en parte, pierda esa desconfianza que tiene frente al Poder Judicial. Yo creo que el tema tiene que empezar por la Corte Suprema. La Corte Suprema tiene que recuperar el liderazgo que tenía antes. Hay dos hechos importantes. Primero, después del fujimorismo quedaron entre las instituciones afectadas, las más afectadas, las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial. Y la Corte Suprema no logró sacudirse totalmente del descrédito que esto le dejó. Y en segundo lugar, el Tribunal Constitucional ha adquirido mucho mayor preponderancia. Ya lo vemos ahora cómo ha actuado. Y entonces, claro, ha generado precedentes vinculantes y tiene un rol social mucho más activo. Ese es un liderazgo que la Corte Suprema tiene que recuperar a partir de sus propios magistrados y de la presencia de sus líderes. Doctor Aníbal Quiroga, gracias por haber estado en el programa. Encantado, buenas noches. Muy amable, muy buenas noches, el doctor Aníbal Quiroga. Y parece que su presencia coincide con este humo blanco que habría salido ya de esta reunión tripartita en realidad, ¿no? Porque es el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.